Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el registro único de proponentes RUT. Mi grupo está conformado por Jorge Candanosa, Gina Castillo, Luis de la Hoz, Mayra Fandiño, Diana Gómez, por mí, Giselle Pertús, Angélica Rodríguez y Nancy Rojano. Lo primero que vamos a hablar del registro único de proponentes es su historia. Podemos empezar diciendo que el registro único de proponentes fue creado originalmente por la ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 del 2007. Es uno de los registros que el Estado delegó en las cámaras de comercio por virtud de la ley, el cual brinda un nuevo esquema que permite centralizar la información de los proponentes y unifica la reglamentación sobre la materia. Inicialmente sus características fueron unificar la reglamentación y la información de todos los registros de los proponentes que existían a nivel nacional, departamental y municipal, simplificar las tareas de los contratistas en sus trámites frente a la administración y dar mayor transparencia al proceso de inscripción. La ley 1150 introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación estatal, estableciendo como principio la selección objetiva en la contratación del contratista, tales como la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la organización. Y esta verificación será efectuada por las cámaras de comercio mediante el cotejo de los documentos que acredite el proponente, haciéndoles una evaluación técnica. El último pronunciamiento del Gobierno Nacional en materia de contratación estatal es el decreto 1510 del 17 de julio del 2013, que reglamentó el sistema de compras de contratación pública, que modifica sustancialmente el RUT, en lo que concierne a los requisitos de los habilitantes de la experiencia, la capacidad jurídica, la capacidad financiera y la capacidad organizacional, así como el sistema de clasificación que corresponde al Código Estándar de los Productos y Servicios de las Naciones Unidas, que se utiliza para clasificar los bienes y servicios que los proponentes ofrecen a las entidades estatales. Otro cambio que se hizo en esta norma es el periodo de renovación de inscripción del RUT, el cual se debe realizar a partir del 1 de enero hasta el 5º día hábil del mes de abril de cada año. Ahora les voy a hablar en sí de lo que es el RUT. ¿Qué es el registro único de proponentes? El registro único de proponentes es un registro de creación legal en el cual se van a inscribir todas las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, interesadas en celebrar contratos con entidades estatales en el registro único de proponentes. En este reposa la información relacionada con la experiencia, la capacidad jurídica, como ya les había hablado, la capacidad financiera, la capacidad organizacional y la clasificación del proponente. Asimismo, los reportes efectuados por las entidades estatales, los contratos, las multas, las sanciones e inhabilidades en firme con el proponente. Vamos a hablar ahora del marco legal. Del marco legal podemos decir que las normas que regulan el registro único de proponentes del RUT son la ley 80 de 1993, por la cual se crea la Ley General de Contratación Pública y el registro único de proponentes. El decreto 393 del 2002, mediante el cual se reglamentan las tarifas de las cámaras de comercio. La ley 789 del 2002, por la cual se reglamentan las contribuciones parafiscales y se dictan otras normas de impuestos. La ley 1150 del 2007, que como ya les dije antes, esta modifica y adiciona la ley 80 de 1993. El decreto 1690 de 2009, mediante el cual se modifican las tarifas del registro único de proponentes. La ley 1474 del 2011, por la cual se dictan las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública. El decreto 0119 del 2012, mediante el cual se modifica la ley 1150 del 2007. El decreto 1510 del 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, y la circular única de Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se reglamenta el procedimiento de registro único de proponentes. Lo voy a dejar con mi compañera Diana Gómez, quien les va a hablar por qué fue creado el registro único de proponentes. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Gómez. Ahora hablaremos de por qué fue creado el registro único de proponentes. Este registro fue creado para facilitar la vida de las personas, unificando, centralizando, simplificando, validando con mayor transparencia y disminuyendo el papeleo.
Cuando hablamos de unificación, decimos que los registros de todos los contratistas a nivel nacional, departamental y municipal tienen un mejor orden. Centralización del archivo de documentos de los proponentes en las cámaras de comercio. La validez ante todas las entidades estatales del país, la simplificación de los trámites y disminución de los costos para los proponentes. Mayor transparencia en la administración del registro único de proponentes y la disminución, como lo dijimos anteriormente, del papeleo requerido para contratar con el Estado. Ahora bien, también decimos que las ventajas de estar inscrito son dar publicidad a los requisitos que habilitan al proponente, como su capacidad jurídica, financiera, de organización y de experiencia, participar en los procesos de contratación ante las entidades estatales, obtener el certificado de registro único de proponentes que constituye plena prueba de respeto de la información documental verificada cuyo registro se encuentra en firme. El estar inscrito en el registro único de proponentes le da una fuerte ventaja a los ciudadanos, facilitando su proceso. Ahora sigue mi compañera Angélica Rodríguez. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre cuál es la verificación documental que realiza la Cámara de Comercio. Como sabemos, la Cámara de Comercio obtiene verificación de la información diligenciada en el formulario de inscripción, renovación o actualización, coincidiendo con la información contenida en los documentos enunciados en el artículo 9 del decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, por el cual se asegura la Superintendencia de Industria y Comercio. Igualmente puede utilizar la información de los registros que administren para adelantar la verificación. ¿Qué es la inscripción? Como sabemos, la inscripción es el asentamiento de la información correspondiente a los requisitos y habilitantes de la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y la clasificación que realiza el interesado, con el objeto de celebrar los contratos con las entidades estatales. En el caso de que los proponentes que habiéndose escritos hayan dejado cesar el efecto, estos deberán volver a escribirse, cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto 1510 de 2013 y la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las entidades estatales no podrán exigir ni a los proponentes aportar la misma documentación que se utilice para la inscripción en el registro único de proponentes. Bueno, lo dejo con mi compañera Nancy. Hola, yo soy Nancy Rojano y les hablaré cuando no tiene procedencia la inscripción, renovación o actualización del registro único de proponentes. Bueno, teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 1510 del 2013 y la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que no tendrá renovación, actualización, inscripción, no tendrán procedencia cuando se presente ante la Cámara de Comercio información que no es suficiente, ya sea por inconsistencia o que no contengan la totalidad de los requisitos señalados. ¿En qué caso no se requiere estar inscrito en el registro único de proponentes? Teniendo en cuenta el artículo 6 de la ley 1150 del 2007, no se requiere la inscripción del RUT en los siguientes casos. Cuando se hable de contratación directa, en los contratos para la prestación de servicios de salud, contratos de mínima cuantía, enajenación de bienes del Estado, contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidos, como también los actos y contratos que tengan por objeto directos las actividades comerciales e industriales y del Estado y las sociedades de economía mixta. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, pues ya le corresponde a las entidades contratantes cumplir con la labor y verificación del proponente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es Luis Guillermo de la Hoz y yo voy a estarles hablando sobre quién puede tener acceso a la información del Registro Único de Proponentes RUP. Cualquier persona puede consultar de manera gratuita los documentos que reposen en el Registro Único de Proponentes RUP, obtener una copia textual de la información histórica contenida en el registro y una certificación de la información actual del proponente, previo al pago de los derechos establecidos, los cuales podrán ser cancelados
en cualquiera de las sedes de las diferentes cámaras de comercio. Ahora les voy a estar hablando sobre la renovación. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es la renovación? Es el acto mediante el cual se prorroga la vigencia de la inscripción en el Registro Único de Proponentes RUP y sus efectos. Este acto se debe realizar anualmente a partir del 1 de enero hasta el 5º día hábil del mes de abril de cada año. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es darle vigencia al registro por un año más y pues de no hacerlo se genera la cesación de los efectos del mismo. En la renovación, el proponente tiene la posibilidad de modificar toda la información que considera va a mejorar su registro y a su vez modificar lo que obligatoriamente deben cambiar, como ocurre con la información que ha perdido pues vigencia, lo cual no es otra cosa distinta a la capacidad financiera y la capacidad organizacional, por el deber que se tiene de reportar nuevos estados financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente. Renovar trae una serie de ventajas, como la primera, pues, estar habilitado para contratar con el Estado. La segunda, obtención de certificados actualizados. Y la tercera, mantener vigentes los efectos de registro. Ahora los dejo con mi compañera Gina Marcela Castillo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela Castillo Ortega y les voy a hablar sobre qué es la actualización. Bueno, la actualización es el acto mediante el cual un proponente inscrito modifica o suprime la información inscrita en su registro, la cual se puede realizar en cualquier tiempo. Al formulario se deberá juntar la documentación necesaria que soporte los cambios que requiere. Para esto hay que tener en cuenta que es necesario que el proponente verifique como regla general que la información financiera con fecha de cierre fiscal al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior que diligencia el formulario del Registro Único Empresarial y Social sea la definitiva y coincida con lo reportado en el registro mercantil o registro de ESALES, así como presentado ante la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué información contiene el formulario y certificado de registro único proponente? Tenemos los datos introductorios. Estos datos son el nombre de la Cámara de Comercio que certifica, fecha de la certificación, formulario y certificado. El formulario y el certificado será el único para todos los proponentes. Los datos generales es el nombre o razón social del proponente, tipo y número de documento de identidad, número de registro del proponente. Datos sobre la experiencia de proponentes. Es la información de los contratos ejecutados celebrados por el proponente para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá las entidades estatales, identificándolos con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresado en salario mínimo. Tenemos datos sobre la capacidad jurídica. Es la capacidad del proponente para prestar los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, así como la capacidad del representante legal de proponer, de celebrar contratos y requerir la autorización para tal efecto. La capacidad financiera del proponente. Bueno, estos son los indicadores que miden la fortaleza financiera del proponente. Por ejemplo, como el índice de liquidez, el índice de endeudamiento o razón de cobertura de interés. Tenemos los datos sobre la capacidad organizacional. Son los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia del uso de activos del proponente, como la rentabilidad del patrimonio o rentabilidad del activo. Información histórica de experiencia del proponente ha inscrito en el Registro Único Proponente del Club. Bueno, es el certificado que constituye plena prueba respecto a la información verificada documentalmente por la Cámara de Comercio. Muchas gracias. Y mi compañera Mayra.
Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Fandillo Montenegro y mi parte de la exposición es sobre las personas naturales o jurídicas extranjeras también se inscriben en el registro único de proponentes. Sí, las personas naturales con domicilios en Colombia y las personas jurídicas extranjeras con sucursales en Colombia interesadas en practicar en proceso de contrataciones estatal deben estar inscritas previamente en el registro único de proponentes RUT. ¿Dónde se realiza la inscripción? La inscripción de personas naturales extranjeras en su domicilio principal y las personas jurídicas extranjeras en la Cámara de Comercio donde se encuentre registrada su sucursal. ¿Qué debe tener en cuenta las personas jurídicas extranjeras? Para la inscripción en el registro único de proponentes, las personas jurídicas extranjeras deben considerar lo establecido en el artículo 9 del decreto 1510 del 2013, mediante el cual se reglamenta el proceso de inscripción y la documentación necesaria para acreditar la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y clasificaciones. Se debe tener en cuenta los estados financieros que aporten deben corresponder a los de la casa matriz y estar conforme a las normas aplicables en el país que los emite. Si las personas jurídicas extranjeras tienen fecha de cierre fiscal diferente al 31 de diciembre, se deben inscribir o actualizar con los estados financieros de su fecha de cierre fiscal, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones de realizar la renovación en el tiempo establecido en el artículo 8 del decreto 1510 del 2013, es decir, a más tardar el 5º día hábil del mes de abril de cada año. ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero, los documentos soportes de la información incluida en el formulario del Registro Único Empresarial y Social. Se podrán presentar en original o copia y debidamente suscritas por el responsable de la información, que en los mismos costes y se presumirán autenticados. 2. Las certificaciones o documentos que soportan los requisitos habilitados de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y su clasificación deberá reunir los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 del decreto 1510 del 2013. Hay que tener en cuenta que puede realizar su solicitud de inscripción, renovación o actualización a través del portal www.ccb.org.co y diligenciar los modelos de certificación en línea. El tercero y último, los datos que se diligencian en el formulario para el registro único de proponentes deberán corresponder a los que se indican en cada una de las certificaciones o documentos soportes de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y clasificación. Por otro lado, tenemos las certificaciones o documentos soporte, que son los siguientes. El formulario para el registro único de proponentes RUT debidamente diligenciado y firmado en original, la copia del registro único tributario RUT expedida por la DIAN, la declaración de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 2002 respecto al pago de parafiscales para los trámites de inscripción, actualización o renovación que adelanten ante el registro único de proponentes. Copia del documento de identificación de la persona natural proponente cuando se trata de inscripción. Certificado suscrito por el proponente, persona natural o su contador público relativos al tamaño de la empresa, indicando si es grande, mediana, pequeña o microempresa. Certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal. Cuando se trata de persona jurídica no inscrita en el registro mercantil ni en las entidades sin ánimo de lucro o sociedad extranjera, deberá aportar la documentación que acredite la existencia y representación legal y como mínimo deberá contener los siguientes requisitos: nombre, razón social completa,
modificaciones de la razón social, tipo, número y fecha del documento. En el soporte documental de la experiencia debe ser certificación expedida por tercero, donde conste los bienes, obras y servicios que ofrecen las entidades estatales identificados con el clasificador de bienes y servicios de tercer nivel y su valor en salario mínimo actual vigente, los cuales se deben referir a contratos ejecutados. Es importante, hay que tener siempre en cuenta si el proponente celebró contratos por consorcio, uniones temporales y sociedades en las cuales tenga o haya tenido participación y quiera tomar esta información como experiencia, deberá adjuntar certificación por cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrece en las entidades estatales. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Jorge Candanosa.